una ponencia titulada Formación de profesorado universitario en cuanto a nuevos espacios inteligentes. La conferencia está impartida por la doctora Beatriz Peña Acuña, profesora titular de la Universidad de Huelva, funcionaria, miembro del Grupo de Investigación Real, perteneciente al Centro de Investigación COIDESO, ubicado en la Universidad de Huelva, España. Para realizar esta ponencia se llevó a cabo una investigación previa en la que se descubrieron las principales tendencias de uso de programas tecnológicos avanzados con aplicación educativa. Entidades como universidades como la Shanghái, como la Universidad de Harvard o la Universidad de Stanford, o entidades como la NASA, o principales museos en Estados Unidos como el Smithsonian, el Paul Getty Museum, descubrimos que estaban ya haciendo usos de tecnología avanzada como pueda ser la realidad aumentada o la realidad virtual para los consumidores. En concreto, en Estados Unidos descubrimos que en 2018 ya tenían la siguiente situación en cuanto a investigación y educación. El 29% de las universidades con estudios universitarios ya habían adoptado estas tecnologías aplicadas a la educación universitaria y el 18% de ellas ya las habían aplicado totalmente. Hay que pensar que este estudio se realizó antes de empezar la pandemia. Vemos que el crecimiento es exponencialmente rápido, que de hecho lo está siendo, y son tecnologías que permiten muchísimas aplicaciones. En concreto, yo quería hablarles hoy del aula del futuro, que es un estudio de caso de las aulas inteligentes que se plantean en estos momentos. Esta aula tuvo lugar su concepción a través de un proyecto europeo hace años, que el proyecto europeo lo componen varias instituciones que forman parte de diversos países europeos, y entonces tuvieron a bien crear un aula en la que, como ustedes ven, hay diferentes espacios de aprendizaje. El proceso es el siguiente: se comienza por el rincón de la investigación, donde los alumnos en equipos cuestionan, examinan, analizan y averiguan documentalmente alguna temática de interés con el fin de realizar un producto original propio. En el segundo espacio interactúa, los alumnos colaboran, debaten y preguntan, todavía están en la fase de invención del producto. En el siguiente rincón, en la fase de desarrollo, ahí es donde empiezan a planificar, a diseñar y a inventar, la fase de invención propia. Aquí ha salido, no hay muchos recursos, simplemente aparecen sillas y mesas, pero lo normal es que en cada espacio se disponga de ordenadores, pantallas croma, el espacio que le corresponda, ¿no? Es decir, artículos tecnológicos para que los alumnos trabajen con ellos, programas, aplicaciones, puede ser también impresoras 3D, cualquier tipo de artilugio digital que ellos puedan utilizar. Por supuesto, los ordenadores utilizan también plataformas web con pago o sin pago. Bueno, voy a seguir. Después de la zona de aprendizaje de desarrollo, pasan a la fase de la creación propia del producto, donde manipulan, editan, imaginan y crean el producto. La fase siguiente es en medio. En esa fase es exploratoria, es donde ven las pegas del producto que han creado, siguen indagando, siguen buscando, descubriendo hasta qué punto el producto va a tener un buen resultado. Y cuando ya han depurado el producto, entonces pasan al espacio de aprendizaje de la derecha, que se llama presenta, color naranja, y ahí lo presentan a sus pares, a sus iguales, a sus compañeros y al profesor. Como ven,
Entonces ahí tienen que hacer uso de las competencias comunicativas, saber presentar el producto, saber informar, saber escuchar, si reciben alguna crítica por los pares, ahí comparten y lo muestran. Es un trabajo todo el rato colaborativo de los equipos que van tratando en un mismo espacio de un aula, que como ven está dispuesta en unas fases para que ellos entiendan también el proceso de creación del producto. Recalco que el aula del futuro fue concebido en el proyecto europeo innovador de tipo CAOS, Future Classroom Lab se llama. Pueden ustedes buscar, y también este tipo de aula está promocionada por el INDEF, que es una institución educativa con intención de difundir la tecnología en el ámbito educativo en España, depende del Ministerio de Educación. Entonces, recalco que la organización de trabajo se dispone a través de espacios de aprendizaje, con las zonas que hemos visto, y con trabajo colaborativo, con la metodología de trabajo colaborativo. Por tanto, la organización espacial es una única estancia con la organización espacial de espacios de aprendizaje, que el profesor tiene que saber concebir y preparar y diseñar este tipo de prácticas para que el alumno sea capaz de producir un producto, y tiene que también organizar el uso de herramientas tecnológicas y de metodologías activas, por supuesto. Y entonces son los propios alumnos, de forma autónoma, quienes van realizando los productos, utilizando esas herramientas TIC y de audiovisual. Les voy a contar un proyecto de innovación que lideré en el 21-22 en la Universidad de Huelva, un equipo éramos 12 personas, y estaba formado por un equipo de profesores universitarios multidisciplinares, una doctoranda, pertenecientes a facultades de ciencias sociales y de facultad de humanidades, de artes y humanidades. Y realmente, después de haber hecho este proyecto, descubrí hasta qué punto es enriquecedor trabajar con equipos multidisciplinares, porque te aportan muchos puntos de vista y aproximaciones con las metodologías activas muy interesantes. Finalmente todos buscamos lo mismo, pero a través de distintos medios y distintas prácticas. Pero es interesante aunar las ciencias. Bien, entonces, ¿qué pretendía el proyecto? Fomentar la cultura digital y la competencia digital, tanto de profesores como de alumnos, en este tipo de espacios. Los profesores impartían docencia en los grados de educación infantil, educación primaria y educación social, es decir, eran maestros en formación inicial. Y los profesores pertenecían en su mayoría a la Universidad de Huelva, pero también había profesores de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Sal, es una facultad bastante grande, y de la Pablo Olavide, que es otra universidad que se encuentra en Sevilla. Bueno, pues se trataba de esto, ¿no? de aplicar el proceso, como les he explicado con anterioridad, dentro del concepto del aula del futuro. En concreto, cada uno de los componentes diseñó una práctica para los alumnos de educación en formación inicial, futuros maestros, para que ellos vivieran ese proceso del aula del futuro. ¿Y qué objetivos pretendíamos conseguir con esto? Creando esta práctica donde ellos vivían este proceso y les remarcábamos este proceso, y dispusimos el aula de esa manera. Ellos iban cambiando de proceso y entendiendo que en cada espacio ellos tenían que realizar todos estos procesos todos, ¿no? Entonces, ¿qué pretendíamos conseguir con este proyecto de innovación?
conseguir que el alumnado consiguiera asimilar esta nueva concepción pedagógica, espacial y procesual, combinando las metodologías activas para la producción de trabajos en actuación colaborativa mediante nuevas tecnologías. También pretendíamos, un segundo objetivo era investigar qué impacto había tenido en los alumnos y de qué modo esta nueva organización, estas metodologías docentes nuevas, innovadoras, activas, junto con la tecnología, resultaba beneficiosa y eficaz para ellos. Además, pretendíamos, más allá de la formación de estos alumnos, conseguir valores de transferencia de la siguiente manera. Formar a estos alumnos en metodologías docentes con herramientas TIC, incluso experimentaron la realidad inmersiva, de modo que esta implementación del concepto del aula del futuro y sus procesos lográramos formar a este profesorado que participó, al alumnado, y hubiera una transferencia, llegar a otros niveles educativos. Esto es porque los alumnos realizan prácticas en colegios en Huelva, en Sevilla, principalmente. Hay unos también que son de Málaga o que son de otras provincias, y al hacer las prácticas e implementar alguno de estos procesos, alguna de estas prácticas que ellos habían aprendido, el profesorado de estos colegios estaría receptivo a esta innovación. Y también por parte del profesorado yo esperaba que lograr conexiones de redes con profesores que estuvieran interesados con esta temática, como así fue. A la hora de concebir este proyecto pensamos que podía ser bastante innovador y motivador para los docentes universitarios y que podría beneficiar al alumnado de forma muy positiva en la consecución de diferentes competencias socioemocionales, porque se planteaba precisamente desde el modelo colaborativo y participativo. Elegimos dos metodologías docentes de partida, que fueron la metodología creativa, sobre todo el modelo divergente de Guilford, y el aprendizaje por proyectos. La metodología la planteamos siempre que los alumnos quisieran hacer el producto con una nueva reinterpretación de un producto conocido. Y el aprendizaje por proyectos lo planteamos así también. Entonces, el aprendizaje por proyectos comienza en la Universidad McMaster de Canadá. Es una metodología que está muy difundida aquí en España, está muy difundida a nivel de educación primaria, está muy difundida en la universidad y también en los estudios anteriores a la universidad. Es una metodología que permite la creatividad, de producir productos nuevos de forma colaborativa y también desarrollar las habilidades críticas de los alumnos, la capacidad de resolver cuestiones, y lo veíamos muy completo, una metodología muy completa de partida. Las metodologías didácticas que finalmente adoptamos fueron todavía más variadas de las planteadas inicialmente, porque se trabajó con metodologías participativas, creativas, aprendizaje por proyectos, de trabajo en equipo y de zonas de aprendizaje, pero luego los profesores las combinaron todavía con más metodologías activas. La metodología investigadora que aplicamos cuando finalizó el proyecto y investigamos las intervenciones realizadas bajo el concepto del modelo del aula del futuro, fueron de todo tipo, fueron cualitativas, cuantitativas y mixtas, dependió de cada uno de los participantes, de los profesores que formaban parte del proyecto.
En el diseño de actividades, los profesores tenían que tener en cuenta, les dimos unas directrices de actuación para diseñar la práctica que iban a implementar. Tenían que tener en cuenta la organización de los espacios, organizar procesualmente la práctica. Tenía que tener en cuenta el seguimiento de las competencias socioemocionales y el trabajo en equipo, guiarles para que los alumnos triunfaran, supieran gestionar el trabajo en equipo entre ellos, repartir tareas, ayudarse, colaborar, ceder, hablar, gestionar los conflictos. Tener en cuenta todos los diferentes procesos necesarios que les sobrevendrían en el proceso de creación de producto, utilizar diferentes metodologías docentes activas, podrían incorporar los profesores en una parte la gamificación o en alguna parte el flip classroom o cualquier otro tipo de metodología activa. También comprobar que se les pedía una práctica en la que ellos pudieran tener la suficiente competencia digital, pues no ponerles programas demasiado complejos o demasiado complicados de utilizar, que ellos se sintieran frustrados, ¿no? Tienen que ser dos programas asequibles, que tengan que aprender a usarlos, por supuesto, pero con suficiente tiempo para aprenderlos y saberlos utilizar. Y luego también tenían que incorporar en la medida de lo posible alguna tecnología avanzada, no solo recursos inmersivos. Entre los beneficios de la educación tecnológica y las distintas herramientas y formatos que se utilizaron, se explicaron videojuegos aplicados a la educación como EducaPlay, juegos de realidad alternativa, los ARG, la realidad virtual con visor con gafas, las plataformas STEM como GoSpaces o Scooby, aplicaciones de edición de vídeo como es Animaker, aplicaciones de edición de audio como Audacity, aplicaciones de realidad aumentada como Quiver, impresoras 3D, introducción a la robótica, aplicaciones como los fotos de realidad aumentada con móvil y nuevos formatos audiovisuales que se pueden utilizar en estos programas también, como es la fotografía 360 o la AirPad. Les vuelvo a presentar el aula del futuro porque realmente a la hora de crear y diseñar esta práctica, los profesores tenían que cambiar un poco la forma de disponer la práctica como la que normalmente hacían, ¿no? Era una práctica más larga, era una práctica más procedimental, era una práctica donde los alumnos también tenían que aprender a incorporar ese espacio y entender en qué consistía. Entonces era un poco complejo de entrada para el profesor. En esta primera fase de concepción de la práctica tuvimos una fase previa de formación del profesorado y luego cuando ya sentí que estaban preparados para idear esa actividad para el alumnado, supervisé que todas las prácticas tuvieran esta complejidad espacial, procedimental, tecnológica y con metodologías activas. Me aseguré de que cumplíamos los requisitos del proyecto y en todo caso ellos siempre me pudieran consultar si era correcto lo que habían pensado que se podía hacer, ya si actuamos. Entonces es una práctica para el profesor que implica salir de su zona de confort y como investigadora principal de este proyecto me dediqué a asesorar y a dar apoyo también emocional y moral a los profesores para que se sintieran capaces, ¿no?, de pasar a este tipo de proceso. Y finalmente también tenían que pensar en cómo lo iban a evaluar para disponer de las herramientas durante el proceso. Por ejemplo, se hacían
la observación participante o la observación sistemática, o disponer ya de preguntas, ¿no?, formuladas para la cualitativa, o incluso buscar algún cuestionario validado para la estadística, o componer ellos y validar un instrumento durante el proceso, porque después de terminar la intervención tenía que pasar a la fase de investigación. Entre los resultados obtenidos se realizó una profundización del concepto del aula del futuro desde un punto de vista no solo teórico, sino práctico, por parte del profesorado. También se recogieron las experiencias educativas en las intervenciones. Algunas de ellas se habían hecho interáreas, por ejemplo, entre el área de Historia de la Educación con una profesora del área de métodos de investigación. En general, el descubrimiento mayor fue que hubo una gran acogida por parte y apertura del alumnado de educación. Para mi sorpresa, lo recibieron con gran entusiasmo y lo disfrutaron. Se consiguió el objetivo de fomentar la competencia digital y la cultura digital, tanto por parte del profesorado y alumnado, y todas las dificultades que se encontraron, que eran motivo de ansiedad por parte del alumnado, lo intentamos paliar provocando alianzas entre los alumnos de forma que se ayudaran entre pares, hubiera un buen clima de aula y se ayudaran entre pares. También otro de los objetivos que se cumplieron fue que se asimilaron finalmente los procesos del trabajo en el aula, el trabajo en equipo con TIC, la metodología activa y el trabajo en equipo en cada una de las intervenciones dentro de cada una de las asignaturas. Otro de los resultados derivados fue la transferencia que se realizó. Realizamos varias publicaciones para difundirlo entre iguales, entre otros profesores académicos, a través de blogs, plataformas académicas, redes sociales, y para que se difundiera los resultados y la investigación de este proyecto, la puesta en marcha de este proyecto. También a través se hizo transferencia de temas transversales, no solo el currículum previsto, ¿no?, para educación primaria o educación infantil, sino también otro tipo de temas que nos preocupa educar, por ejemplo, la educación emocional, la autoestima, la necesidad de la atención a la diversidad. Y por último, también esa transferencia llegó a otros niveles educativos inferiores al nivel superior. Se extendió. Los textos científicos que se compusieron se procuró publicarlos en editoriales que tuvieran acceso abierto, para que de este modo también pudiera ser consultado por profesorado de otros niveles, no solo el universitario. Entonces, resumiendo, se cumplieron los objetivos, los alumnos de grado de educación se familiarizaron y asimilaron el concepto del aula del futuro, aprendieron a su vez, porque lo habían vivido, a diseñar intervenciones en el mismo concepto y con las metodologías activas, y se evaluaron estas intervenciones tecnodidácticas teniendo en cuenta este sistema, y para sorpresa nuestra hubo una gran aceptación del alumnado, donde fueron muy abiertos a entender estos espacios más flexibles, a utilizar las metodologías activas y utilizar las diferentes tecnologías. Superaron el reto. Otro de los aspectos a destacar de este proyecto de innovación es que todas las intervenciones reflejadas suponen un progreso en el campo didáctico. También otro de los aspectos de transferencia es que provocó, a raíz de este proyecto de innovación,
se produjeron vínculos con centros docentes públicos no universitarios, estableciendo líneas de comunicación, de colaboración, de investigación y contacto a través de estas experiencias innovadoras. Vamos a poner algunos casos. Por ejemplo, encontramos a César Herrera, un experto en educación digital, que pertenece al Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y quiso colaborar con nosotros haciendo el prólogo de un libro. También encontramos a los directores donde se está aplicando, tienen ya un aula del futuro y ellos ya llevan poco, pero llevan haciendo ya experiencias con el aula del futuro e impartiendo algunos de los cursos. Y entonces establecemos contacto con ellos. Uno es un colegio en Sucina y otro es un colegio en Lebrija, en Sevilla. Gracias al contacto con uno de los directores de los colegios, la investigadora principal del proyecto de innovación fue invitada a participar en un proyecto con más envergadura como asesora de investigación y este proyecto se presentó a una convocatoria y pidió 55.800 euros. Era una convocatoria en la que participan agrupaciones de centros educativos, en concreto eran siete colegios de varias provincias españolas, no solo murcianas, sino de toda España. Y recibió exitosamente la financiación. Están todavía elaborando el proyecto y de vez en cuando me llaman para que yo les asesore. También nos pusimos en contacto con la primera aula del futuro, aquí establecida en Huelva, en Aracena. Y también nos pusimos en contacto con un profesor de Sevilla para colaborar con él. Y también conocimos otras aulas del futuro y el mapa de las aulas del futuro que están saliendo, que ahora se están promocionando. La alumna de doctorado que participaba en el proyecto le sirvió de estímulo y de conocimiento, de profundización, y otra alumna de grado que participó en la publicación en el libro que sacamos con todas las intervenciones. Participan 4 alumnos del grado de educación primaria y esta alumna en concreto también es vicealcalde de un municipio y se interesó por el aula del futuro y de hecho acaba de presentar ya el trabajo fin de grado. Vamos a explicar ahora qué productos concretos sacamos adelante. Después de realizar este proyecto me planteé crear la revista Lingüodidáctica, la propuse al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva y me lo aceptaron como un intento de crear este tipo de revista con aportaciones multidisciplinares. Después también con todos los miembros del grupo participamos en un proyecto de microencuentros en el evento que se llama la Noche Europea de los Investigadores y participamos grabando 2 vídeos de difusión. Este evento de la Noche de los Investigadores está financiado por un proyecto de tipo Madame Curie. Después involucramos también a estos 4 alumnos para que contaran esa práctica. De uno de ellos salió el deseo de realizar el TPG, que ya lo ha presentado. También participamos el año anterior en la actividad de microencuentros, cuando lo estábamos preparando. Y también preparamos y grabamos 2 vídeos. El producto también muy potente que hicimos fue un libro de difusión de acceso abierto, que la editorial Octaedro vino a presentarlo de acceso abierto. De hecho tiene muchísimas visitas ya. Octaedro es la mejor editorial en la educación de España, ahora mismo en el ranking, está arriba de todos, el primero. Y también se reseñó este
este libro en una de las mejores revistas españolas de educación, como es antigüedad, la revista Complutense de Educación. Este es el emblema de la revista Lingüodidáctica. Luego también tienen ustedes ahí el enlace, y si ponen el móvil también a través de este QR de realidad aumentada, con su móvil les puede conducir a la revista, el enlace de la revista. Este es el libro, la portada del libro que les anuncio. La editorial es Octaedro, pertenece a la colección Universidad, y recibió financiación del departamento, recibió financiación del Vicerrectorado de Innovación, y finalmente también la editorial lo ofreció en abierto. Con la reseña la Universidad Complutense de Madrid, revista Complutense de Educación. También realizamos más publicaciones, en concreto 3 artículos. El primero se llama Indagación evaluativa de la intervención con metodologías activas para estudiantes universitarios, que aparece en la revista Estilos de Aprendizaje, una revista española que está indexada en ESTI, también tiene impacto en Journal Citation Report y tiene sello CECID, está catalogado en Diamnet, en el EDI+. También realizamos otra sobre el consumo de formatos narrativos, que se publicó en la revista Investigaciones sobre Lecturas, una revista que ya ha sido admitida en Scopus. Hemos puesto cuartil 4, bueno, no sabemos realmente qué cuartil le van a dar. Catalogado en ESTI, también en Diamnet Metrics, en cuartil primero, y también tiene sello CECID, EDI+, catálogo Latindex Reddit en cuartil 1 y nivel CONICET. También publicamos otro artículo, este fue el último, con la doctoranda Caballero García y el profesor que supervisó su estancia internacional, y publicamos en la revista Human Review sobre tendencias acerca del concepto de espacio educativos. Esta revista sí que está catalogada en Scopus Q3 y una revista catalogada como miscelánea, en artes y humanidades y miscelánea. También hicimos productos para congresos, en concreto participamos en un congreso de Uruguay que tiene una nominación declarada de interés por el CONACYT, y publicamos también otra comunicación en la Universidad de Oviedo, que tiene ahí todos los años, se exponen proyectos de innovación. En el 2022 participamos exponiendo todo este proyecto, y también participamos en el Congreso CUICID en Madrid en el año 2022, hablando de los espacios educativos. Y también, como les he contado antes, participa la IP en la fase asesoría investigadora del proyecto de innovación de las agrupaciones de centros educativos de varios colegios, con el título Los Juegos de la Inclusión, financiado por el Ministerio de Educación por valor de 55.800 euros. Esta experiencia de innovación acerca de la organización de espacios y de herramientas TIC, junto con la combinación de metodologías activas por parte del profesorado, vimos que era proyectable perfectamente a otro profesorado de otras carreras de la Universidad de Huelva y otras materias, en cuanto conocieran los beneficios de la organización del aula de este modo, así como para otros profesores universitarios. Por último, queremos decir que entendemos que el aula del futuro es uno de los espacios inteligentes que se convierte como un referente para los cambios metodológicos, docentes, espaciales
conceptuales para el profesorado en la época tecnológica. Una vez terminamos este proyecto de innovación, lo lanzamos enviamos un proyecto a finales de 2021 y fue aprobado. Uno de los productos que yo presenté fue escenarios de realidad aumentada y realidad virtual, y este proyecto lo estamos realizando desde el 2022-2025 con una financiación de la Unión Europea por valor de 248.000 euros. Les agradezco por último su atención a lo largo de la conferencia. Ha sido un placer compartir con ustedes este momento.